Bienvenidos una vez más a su canal de resonancia magnética en acción. El día de hoy vamos a revisar un video acerca de la medición del líquido cefalorraquídeo, cómo se adquiere, cómo es su procesamiento y cuál es el resultado final, para así mismo tener una buena interpretación del médico especialista. Bien, para comenzar, quisiera mostrarles a ustedes este dispositivo que sí o sí es obligatorio que lo tengamos en el servicio al momento de realizar los estudios dinámicos del líquido cefalorraquídeo. Este es un gating periférico o pulso oxímetro adulto. Si nosotros queremos cambiarlo a un pediátrico, simplemente giramos la perilla, soltamos el dispositivo y sobre este aro vamos a colocar el dispositivo pediátrico. Si por alguna razón, por algún motivo, no tenemos ese dispositivo pediátrico, importante que identifiquemos estos dos puntos, y en esos dos puntos vamos a colocarle la yema del dedo del paciente. Lo vamos a asegurar con velcro o con una cinta para asegurar que nuestra onda sea constante. Los estudios dinámicos de líquido cefalorraquídeo trabajan con la frecuencia de sístole y diástole. Es muy importante que esa yema del dedo del paciente quede perfectamente posicionada en el centro para que esa onda de sístole y diástole la podamos identificar claramente en el equipo y sea una onda con una línea de base sin ruido. Una recomendación: ustedes identifican acá este dispositivo del pulso oxímetro, ahí tiene los dos puntos. Importante la yema del dedo del paciente, ya sea del dedo índice o del dedo central. Para nosotros la experiencia nos ha concluido que la onda o el pulso lo vamos a identificar mejor con el dedo central y este debe quedar muy bien posicionado. La segunda recomendación es que cuando vayamos a ingresar al paciente no soltemos ese pulso oxímetro de forma brusca, porque si lo soltamos de forma brusca este se nos puede llegar a correr y no queda en la parte central del dedo. Por lo tanto, la onda que nos va a generar el equipo va a ser una onda muy ruidosa con una línea de base que no vamos a poder identificar. Normalmente los pulsos pueden oscilar entre 50 y 100 para los diferentes pacientes, ya sea adulto o sea pediátrico, y si el dedo no está haciendo un buen contacto en la parte central que les mostré, él nos va a empezar a generar una onda o un dato de 200, 300, hasta 400 con una línea de base muy ruidosa. Por lo tanto, la secuencia no nos va a arrancar, o si por el contrario, durante la secuencia se nos llega a alterar este pulso, a subírselos a 200 o a 300, automáticamente se va a abortar. Y esa es una de las razones por las cuales en muchos sitios este tipo de secuencias no les arranca, porque el pulso que está generado del paciente con el que nos está arrojando en el tablero definitivamente no coincide. Entonces el equipo está programado para un pulso, pero si nos está generando una onda, una línea de base muy ruidosa, pues efectivamente no va a arrancar porque no van a coincidir. Una tercera recomendación es también que cuando vayamos a acostar al paciente con el pulso oxímetro ya colocado, tratemos de dejar el cable asegurado por debajo de la colchoneta para que cuando ingrese el paciente no vaya a quedar atrapado entre la mesa y el gantry y pueda llegar a sufrir algún tipo de ruptura y también generarnos un tipo de onda más errada. Una forma de identificar, que nosotros podamos identificar que efectivamente el pulso oxímetro está bien, es que acá en este tablero que nos indica el equipo, no puedo acercar mucho la cámara, pero acá hay un visor y él nos va a identificar que efectivamente nos está dando ese tipo de pulso. Al momento de colocar el paciente también debemos de confrontarlo con la consola e identificar que esa onda sea completamente sinusoidal y sea una onda como limpia, que no tenga ruido por ningún lado. Dicho esto y teniendo en cuenta estas recomendaciones, les voy a invitar a que hagamos la parte práctica de qué parámetros se deben de tener en cuenta, cómo se programa el estudio, cuál sería su postproceso y cuál sería su resultado final. Así que acompáñenos. Para realizar este tipo de estudios debemos de conocer la fisiología del líquido cefalorraquídeo a través del sistema nervioso central. Este líquido se produce en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, pasan al tercer ventrículo a través del agujero de Monroe, del tercer ventrículo pasa por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo y este se distribuye por los agujeros de Liuska y Magendie. En el cerebro pasan por el espacio subarachnoideo, son absorbidos por las granulaciones
aracnoideas para pasar al sistema venoso y hacer su eliminación. Esto lo debemos de tener muy en cuenta para así mismo poder posicionar el ROI que va a medir el flujo a través del tercero al cuarto ventrículo en el acueducto de Silvio y saber cuál es su flujo real. Al acostar el paciente y colocarle el gating que quede bien posicionado en la yema del dedo, nos tiene que dar una onda como esta, que sea lo más sinusoidal posible con una línea de base sin ruido. Y este valor es el que yo les menciono, que debe ir sincronizado con el equipo y siempre debe ser constante. La curva que nos arroja este gating es en diástole en la parte superior, en donde el flujo cardíaco es caudocraneal y la señal se nos debe de ver hipointensa, y cuando hace el descenso que nos hace la sístole, que es cráneo caudal, y el señal del líquido cefalorraquídeo nos debe de dar hiperintensa. Iniciamos el estudio tomando una secuencia volumétrica en 3D en sagital para poder identificar las estructuras anatómicas y poder diferenciar el acueducto de Silvio, que es la conexión del tercero al cuarto ventrículo y la zona de interés para la realización de este tipo de estudios. Posterior a ello vamos a realizar una secuencia en sagital de contraste de fase, en el cual vamos a poder visualizar el movimiento del líquido cefalorraquídeo tanto en la fase de sístole como en la fase de diástole. La física es un poco más compleja, pero a grandes rasgos consiste en enviar un pulso de radiofrecuencia y posterior a ella un gradiente bipolar. Este gradiente bipolar va a ser capaz de identificar todas las moléculas de agua que van en dirección a este gradiente van a ser positivas y las que van a ser contrarias van a ser negativas. De igual forma, ese gradiente también va a ser capaz de identificar todas las moléculas del tejido estacionario. ¿Y qué parámetros debemos de tener en cuenta? Primero el field of view, ajustarlo. Recordemos que entre el field of view sea más chico, una mejor resolución espacial nos va a dar. Acá en la ventana de vascular, en esta velocidad de codificación, tener muy presente este dato porque nos va a servir para realizar este tipo de estudios. Y para pediátricos debemos de tener en cuenta que esa velocidad va a oscilar entre 5 y 10 centímetros por segundo, y para adulto va a estar entre 10 y 15 centímetros por segundo. ¿Para qué nos va a servir esta velocidad? Para identificar el paso o el flujo de ese líquido a través del conducto. Todo lo que él me encuentre a 10 centímetros por segundo me lo va a captar y es el que me va a servir para la medición. Si yo veo acá que el conducto está bastante dilatado, significa que está pasando demasiado líquido a través de ese conducto, por lo tanto la velocidad tiene que ser alta. Si yo le coloco una velocidad muy baja, pues él me va a encontrar muy poca señal de flujo que esté pasando por este conducto a 5 centímetros por segundo, y me va a generar un artificio que se llama el aliasing, y ese aliasing es un vacío de señal que se me va a presentar en ese conducto. Para terminar, vamos a colocar o hacer la medición con un solo corte en el acueducto de Silvio, y este corte debe ir a un ángulo de 90 grados, debe ser lo más perpendicular que se pueda a ese acueducto de Silvio para realmente poder revisar el diámetro y saber qué tanto líquido está pasando a través de este acueducto. Parámetros a tener en cuenta, pues en la parte vascular ya hemos dicho que en la fase pediátrica debemos de colocar esta velocidad de codificación entre 5 y 10, y para adultos entre 10 y 15 para evitar el efecto aliasing, que es un artificio que se nos puede llegar a presentar en el centro del acueducto. En la parte cardíaca, pues la sincronización debe estar muy bien sincronizado con el gating periférico, y la onda o el posicionamiento del paciente debe ser el mejor para que tengamos una línea de base limpia y podamos tener una diferenciación entre la sístole y la diástole. Ahí vamos a enviar la secuencia y vamos a esperar su adquisición para realizar el postproceso y saber cómo se visualizan este tipo de imágenes. Normalmente nos aparecen dos tipos o dos juegos de imágenes en cada secuencia que enviamos. Una que es en contraste de fase, que es donde la vemos totalmente negra, y la otra que es de magnitud, donde la vemos blanca, y vamos a poder diferenciar
el movimiento del flujo en diástole, que recordemos debe ser caudo craneal, y el líquido se va a ver hipointenso, y en la fase de sístole, que es cráneo caudal, en donde lo vamos a ver hiperintenso. Entonces vamos a esperar la finalización de la secuencia y revisar el postproceso. Y este es un juego de imágenes que nos resulta después de realizar la secuencia. Son imágenes en magnitud en donde vamos a ver el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, pero que no nos va a servir para hacer ninguna medición. Otro juego de imágenes que nos sale son imágenes en contraste de fase, en donde vemos el líquido cefalorraquídeo también hiperintenso, pero vamos a ver todo el tejido estacionario suprimido. Y las imágenes que realmente nos van a servir para hacer cualquier tipo de medición, ya sea cualitativa o cuantitativa, son estas imágenes en contraste de fase, en donde vamos a ver los dos ciclos cardíacos. El de diástole, en donde vemos el líquido cefalorraquídeo hipointenso, ya que su dirección es caudo craneal, y en sístole, en donde le vamos a ver hiperintenso, ya que la dirección del flujo va a ser cráneo caudal. Estas imágenes son las que realmente nos van a servir para hacer cualquier tipo de medición, y vamos a revisar la adquisición del acueducto de Silvio y qué tanto líquido cefalorraquídeo está pasando a través de este acueducto. Cuando entramos al postprocesamiento, vamos a escoger la secuencia que realizamos en el acueducto de Silvio. Acá le bajamos a solo una curva, abrimos estas pestañas para poder ver el resumen de lo que vamos a realizar. Acá entramos a delinear el acueducto de Silvio. Toca hacerlo lo más cercano posible a ese acueducto para evitar que tejido adyacente se nos pueda llegar a meter y que haya una medición errada de cuánto líquido está pasando a través de ese acueducto de Silvio. Acá está ya bien señalado y lo vamos a colocar como una barrera para evitar que el tejido adyacente también, o algún tipo de movimiento adyacente a ese acueducto de Silvio, nos pueda llegar a generar algún tipo de error en la medición. Importante tener en cuenta que esta barrera que vamos a colocar debe ser un tipo dona, pero no la vamos a cerrar completamente. Y también debemos de tener en cuenta que esta marcación que le estamos haciendo al acueducto de Silvio esté dispuesta durante todo el recorrido del acueducto de Silvio, para que no nos llegue a presentar que nos haga mediciones en tejidos laterales y lo mismo nos pueda llegar a afectar la muestra. Luego de tener esa demarcación, le vamos a dar acá en ejecutar y él automáticamente ya nos envía la curva, y la curva debe ser también sinusoidal. Aquí la está haciendo en sístole, en diástole, aquí la está haciendo en sístole, y aquí podemos revisar qué tanto líquido está pasando a través de ese acueducto de Silvio. Acá lo vamos a ver en flujo, él nos está arrojando aquí el resumen, las mediciones, las velocidades y las fases que le hicimos, que fueron 24, y en cada una qué velocidad nos dio. Ese es el flujo que realmente vamos a medir, y es el cual el médico especialista pues va a interpretar, y de acuerdo a ese flujo, a esa cantidad de flujo que está pasando ahí a través del acueducto, pueda llegar a ser su lectura. No existen valores de referencia en el que tenga un valor mínimo, un valor máximo. Eso lo tenemos que hacer en cada institución. Y acá se puede entrar para visualizar el reporte de forma previa. Y aquí automáticamente ya está diseñado el mapa, que es el que le vamos a enviar al paciente y es el que va a interpretar el médico especialista. Eso es todo lo que tenía para contarles el día de hoy con respecto a este estudio de medición de líquido cefalorraquídeo. Espero que todas las pautas y pasos que les pudimos brindar sean de gran ayuda para todos ustedes, para que hagamos mejor el trabajo. No olviden compartir el video, darle like, tocar la campanita para que cada vez que realicemos un estudio tan interesante como estos les llegue oportunamente. No era más por el día de hoy. Chao, chao.